Dios te guarde y bendiga, que extiendas. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Continuamos leyendo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esta vez en el capítulo 2, versículos del 1 al 16. Y muy particularmente Pablo dedica esta porción para hablar acerca de su ministerio, y creo que es oportuno recordar algunas cosas también para los ministerios, los líderes ministeriales modernos. Y no me refiero solamente a los líderes de alguna iglesia, pastores o ministros, sino también a aquellos que Dios en la iglesia, en cualquier otra área, está guiando para guiar, valga la redundancia, en bendecir la vida de otras personas. Entonces, ¿qué es del ministerio? ¿Qué sucede con esto? Porque el apóstol Pablo solamente en el versículo 1 da una aseveración bien interesante y dice de la siguiente manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Y Pablo habla de esa visita evangelística que hicieron a aquella ciudad y cómo recibieron el evangelio, como vimos también antes, que lo recibieron con toda solicitud. Quiero resaltar algunos aspectos rápidamente acerca de la vida ministerial de Pablo y sus compañeros, y que nosotros el día de hoy debemos imitar. Lo primero es que el mensaje que llevamos no debe ser un mensaje engañoso ni con impurezas. Lo que presentamos debe ser el evangelio puro, y recordemos que evangelio significa buenas noticias. Y dice precisamente el versículo 3 acerca de esto, de que ellos no presentaron el evangelio con palabras engañosas ni nada de esto. Él afirma que él y sus compañeros se afanaron por no ser una carga, por no ser avariciosos, por no estar con palabras lisonjeras, es decir, para no ganar amigos por intereses, ¿no? Y alabando cosas falsas para ganarse adeptos. Y ni siquiera se aprovecharon de tener una autoridad como tal de ser apóstoles. En el caso de Pablo, él no abusó de esto. Por lo contrario, quiso ser un siervo lo más sencillo posible y lo enseñó así junto con sus compañeros, que era lo más necesario para los que estaban en Tesalónica, ver el servicio de ellos realmente entregado de una forma genuina. Dice que deseaban mucho dar más allá incluso que el mensaje, y dice, hubiésemos querido darles incluso nuestras propias vidas. Una persona que realmente desea predicar el evangelio, y especialmente los que son llamados del Señor, sabemos que más allá de decir unas palabras bonitas para agradarle a la gente, es darle el mensaje del Señor, es darle realmente la apreciación de parte de Dios de lo que Él quiere para su vida, así el plan que Dios tiene para ellos muy especialmente. La segunda cosa que puedo resaltar acá, de las tantas que se podemos mirar, es que Pablo habla de que también él exhortaba, corregía, no como cualquiera, sino como un padre. Y de modo que yo creo que se deja entrever, y quiero resaltar esto, que la corrección, la exhortación que hacemos a los líderes no debe ser y no debe ser tomada como algo desde el punto de vista personal. El versículo 11, por ejemplo, dice: así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y luego dice el 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Esto es muy importante, porque no pocos se equivocan y piensan que muchas veces como ministros estamos hablando desde nuestro punto de vista personal y una apreciación muy personal. Yo he llegado a escuchar esa expresión, así como que eso es lo que usted piensa. Yo creo que los que tenemos temor de Dios y los que queremos presentar el Evangelio y realmente ministrar a una iglesia, no estamos por allí simplemente dando opiniones personales, sino que es Dios que con mucha humildad nosotros recibimos ese mensaje para quienes aquellos están bajo nuestra responsabilidad o nos toca hablarles.
Y qué bueno que los tesalonicenses recibieron esto de esta manera, lo entendieron así. Pero claro, los apóstoles y los asistentes de Pablo eran muy claros y la forma de demostrar la palabra que decían era una forma realmente amorosa. Y no quedaba ninguna duda a los tesalonicenses de que era así. De modo que muchas veces debemos tener claridad, y Pablo lo aclaraba porque también es necesario aclarar el día de hoy. Un líder inspirado por Dios guiará, ayudará y corregirá como un padre amoroso. Véanlo así, no lo vean como simples regaños, véanlo como realmente del corazón de Dios de parte de nosotros, que se abre para ustedes y para bendecirles en todo momento, aunque muchas veces tengan que ser palabras de corrección. Y la tercera cosa que quisiera recordar y resaltar también, que lo encontramos en el versículo 15, y es también que no debemos olvidar que llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio, muchas veces trae oposición, incluso desde nuestro propio entorno, llámese familia, amigos o compañeros de trabajo. En el versículo 15 el apóstol Pablo dice, recuerda a los judíos que repudiaron a Jesús y los compara con aquellos que también repudiaron a los nuevos creyentes en Tesalónica porque habían creído en Jesucristo. Los creyentes en Tesalónica, como dice también el versículo 14, y lo dice también al principio de la carta, ellos eran imitadores de Dios, se habían convertido en imitadores de Dios, y dice allí, imitadores de la iglesia de Dios. Es decir, ellos estaban viendo a cómo sus hijos, cómo los hijos de Dios estaban conduciéndose, y ellos estaban imitando esas conductas. Y lo mismo que decía Pablo acerca de cómo ellos presentaron el Evangelio. De modo que esto trajo oposición desde su propio entorno. Y miren que muchas veces, desde incluso nuestras familias, hemos recibido una terrible oposición. Porque obviamente piensan que no somos dignos o que quiénes somos nosotros o que no tenemos moral para hacer esto o aquello. La verdad, como también dice Pablo más adelante en los versículos anteriores, ciertamente no somos dignos de llevar la palabra de Dios. Nadie lo es realmente. Pero Él nos lo ha encargado a hacerlo y nosotros con mucho respeto y temor lo hacemos. Pero esto también sigue trayendo oposición. Quiero invitarte, mi amado amigo y mi amado hermano, a que recuerdes estas palabras porque este es un gran motivo de orar por los líderes religiosos y especialmente a nuestros hermanos en las iglesias que nos están apoyando y bendiciendo. Porque no tienen idea de muchas veces de la gran oposición que se tiene, del peso agobiante que para algunos es realmente ir y predicar el Evangelio. Gracias a Dios por los que siguen adelante. Gracias a Dios por los que han aceptado este reto y no han abandonado la carrera. Luchen con ellos, apóyenlos, como los tesalonicenses apoyaban a Pablo y a sus amigos también para seguir llevando el Evangelio. Y permítete ser equipo del gran equipo de Dios, de la iglesia de Dios que está aquí en la tierra para llevar un mensaje realmente esperanzador a todo aquel que lo necesita. Dios te bendiga y te use grandemente en ser un mensajero de Dios, un hijo de Dios, un ministro de Dios en este lugar donde te encuentras. Que Dios te bendiga.